Durante casi 1500 años, el mundo entero creyó que María Magdalena era una prostituta arrepentida. Era una historia poderosa, la de la pecadora que encuentra la redención a los pies de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que esa historia es una mentira? Una mentira fabricada con un propósito muy específico. En 1969, de una forma casi silenciosa, la propia Iglesia Católica admitió que había cometido un error, que María Magdalena no era la pecadora anónima de los evangelios. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué se inventó esta mentira? ¿Quién se benefició de destruir la reputación de la que pudo haber sido la mujer más importante del cristianismo primitivo? Hoy vamos a desvelar una de las operaciones políticas más eficaces de la historia. Una que le arrebató el liderazgo de la Iglesia a una mujer para dárselo a los hombres. Prepárate, porque la historia que te contaron está a punto de cambiar. Para entender quién era realmente María Magdalena, tenemos que ignorar siglos de arte y sermones y volver a las fuentes más antiguas, a los textos que nos acercan lo más posible al movimiento original de Jesús. Expertos de la talla de Antonio Piñero, catedrático de filología griega y uno de los máximos especialistas en cristianismo primitivo, coinciden en algo sorprendente. Los evangelios canónicos, los que están en la Biblia, ya nos dan pistas. Nos dicen que María era de Magdala, una próspera ciudad pesquera, y que era una mujer con recursos propios. Ella y otras mujeres, dice el Evangelio de Lucas, servían a Jesús y a sus discípulos con sus bienes. Esto no significa que les sirvieran la comida, significa que financiaban el movimiento. Eran las mecenas. Sin su dinero, probablemente el grupo de Jesús no habría sobrevivido, pero su rol iba mucho más allá. Fue la primera persona a la que se le apareció Jesús resucitado y a quien se le dio la misión de anunciar la noticia a los apóstoles. Por eso, los primeros padres de la Iglesia, como Hipólito de Roma, le dieron un título extraordinario: Apostolorum, Apostolá, la apóstol de los apóstoles. Era la enviada a los propios enviados. Estaba en ese momento crucial por encima de ellos. Pero si queremos ver la imagen completa, tenemos que salir de la Biblia y explorar los textos que la Iglesia decidió no incluir. Los llamados evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945. Textos como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe o Pistis Sophia nos pintan un retrato radicalmente distinto. En estos escritos, María Magdalena no es solo una seguidora, es la discípula predilecta, la que mejor entiende las enseñanzas esotéricas y profundas de Jesús. Vemos escenas fascinantes donde los apóstoles, especialmente Pedro, se muestran celosos. En el Evangelio de María, después de que ella les comparte una revelación secreta que Jesús le dio, Pedro explota y dice: ¿acaso el Salvador habló con una mujer en privado y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a tener que escucharla a ella? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? La tensión es palpable. María representa un cristianismo más introspectivo, basado en el conocimiento directo, en la gnosis. Pedro representa la estructura, la jerarquía, la fe basada en la autoridad. Y en esa lucha de poder, vemos claramente que María era considerada una líder intelectual, una amenaza directa a la autoridad que hombres como Pedro querían establecer. La iglesia que se estaba formando, la de Pablo y Pedro, no podía permitir que una mujer tuviera ese nivel de protagonismo. Entonces, ¿cómo se deshicieron de ella? ¿Cómo pasas de la apóstol de los apóstoles a una prostituta arrepentida? La respuesta, como casi siempre, es política. El cristianismo no nació en un vacío. Nació y creció dentro del Imperio Romano, una sociedad profundamente patriarcal. En Roma, una mujer no podía ostentar cargos públicos, no podía tener autoridad legal y, desde luego, no podía tener autoridad religiosa. Para que el cristianismo primitivo sobreviviera y más tarde aspirara a convertirse en la religión oficial del imperio, tenía que adaptarse a las normas de Roma. Una iglesia liderada o coliderada por una mujer era, sencillamente, impensable. Sería vista como un culto marginal y extraño, no como una religión seria y universal. Hacía falta una estructura de poder masculina, reconocible y respetable para los estándares romanos. Había que borrar a la líder. El golpe de gracia llegó mucho después. En el año 591, fue el Papa Gregorio Magno
quien, en su homilía 33, selló oficialmente el destino de María Magdalena. En este sermón, Gregorio fusionó de manera deliberada y explícita la figura de María Magdalena con otras dos mujeres anónimas de los evangelios: María de Betania, la hermana de Lázaro, y crucialmente, la mujer pecadora que unge los pies de Jesús con perfume y los seca con sus cabellos. Al declarar que estas tres mujeres eran en realidad la misma persona, creó la imagen que ha perdurado durante siglos, la de la pecadora sexual arrepentida. Fue una jugada maestra de relaciones públicas. De un plumazo, le quitó a María Magdalena toda su autoridad apostólica. Ya no era la mecenas, ni la primera testigo de la resurrección, ni la discípula amada que recibía enseñanzas secretas. Ahora era un simple símbolo de penitencia, un ejemplo de cómo, hasta la peor de las pecadoras, podía ser salvada. La convirtieron en un personaje pasivo y sumiso, despojándola de todo su poder y liderazgo. La amenaza había sido neutralizada, pero el poder femenino dentro de la espiritualidad es como la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Como detallo, en mi libro Entre luces y sombras, la fuerza espiritual y el arquetipo de lo divino femenino que representaba Magdalena no desaparecieron por completo. Fueron transferidos y reasignados a otra figura, la Virgen María. Poco a poco, la Iglesia fue elevando la figura de la Virgen, pero dándole un rol completamente diferente. Mientras que Magdalena era activa, independiente, maestra y líder, a la Virgen se le asignó el papel de madre, de intercesora, de sierva obediente. Era una imagen mucho más segura, más pasiva, que no desafiaba la estructura de poder masculina. Borraron a la líder para ensalzar a la sierva. Eliminaron a la compañera intelectual para dejarnos solo a la madre. Sin embargo, la historia tiene una forma curiosa de salir a la luz. Los manuscritos descubiertos en el Mar Muerto y en Nag Hammadi, esos textos que fueron escondidos hace casi 2000 años, están resucitando la memoria de la verdadera María Magdalena y devolviéndole poco a poco el lugar que le corresponde en la historia. Este capítulo olvidado de María Magdalena es solo una pequeña muestra de las capas de historia, política y mitología que cubren nuestras creencias más arraigadas. ¿Sabías que muchas de las tradiciones de la Navidad, por ejemplo, tienen sus raíces en antiguos ritos solares paganos? O como las historias de dioses que mueren y resucitan ya existían miles de años antes del cristianismo. La historia es un laberinto fascinante. Si quieres seguir tirando del hilo y profundizar en cómo estos mitos se entrelazan y dan forma a nuestro mundo actual, desde la Navidad hasta los símbolos que nos rodean, mi libro Entre luces y sombras, revelando los misterios de la Navidad, es la guía definitiva que necesitas. En él exploro estas conexiones ocultas para que puedas entender el origen real de nuestras tradiciones. Tienes el enlace para conseguirlo aquí mismo, en la descripción del video. No te pierdas la oportunidad de ver la historia con otros ojos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima, Entre luces y sombras.